Bueno, bienvenidos a su programa Familia Formadora de Personas, un jueves más que nos permite compartir en tu hogar. Un jueves eucarístico, como bien nos dice Humberto, donde tenemos que visitar a nuestro jefe, así dice nuestro hijo, hay que visitar a nuestro jefe, hay que visitar al Señor y darle las gracias por todo lo que hace por nosotros, por ese día a día, por todas las cosas que comparte, que nos permite compartir, por todas las bendiciones que nos da. Miren, solo el hecho de amanecer, solo el hecho de poder respirar, solo el hecho de poder ver, es una bendición. Lo que pasa es que nos acostumbramos tanto que no nos damos cuenta de las bendiciones que estamos recibiendo de nuestro Señor. Hace poco comentaba una persona que ha estado bastante mal de las vías respiratorias, tan mal que estuvo a punto de morir, estuvo ingresado en la unidad de cuidados intensivos y gracias a Dios pues logró recuperarse y hoy da testimonio. Y uno de los testimonios que él da, a mí me impactó mucho, es que decía él que si ya le habíamos dado gracias al Señor que habíamos podido respirar ese día, porque dice qué feo es querer respirar y no poder hacerlo, y él lo contaba con la experiencia que había tenido. Así que demos gracias al Señor por todas las bendiciones que nos da en el día a día. Vamos a poner primero este programa en manos de nuestro Señor para que sea Él el que lo tome. Vamos a pedir la invocación del Espíritu Santo como siempre, para que lleve el mensaje donde el Señor tiene destinado que llegue. Y también vamos a pedir la intercesión de nuestra buena Madre, la Virgencita María, que siempre está pendiente de nosotros y que siempre intercede pues en cada una de nuestras necesidades. Así que me acompañan con esta pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bendito y alabado seas, mi Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Primero te damos gracias por tantas maravillas que haces con nosotros, por nuestra vida, por nuestra salud, por nuestra enfermedad en la cual nos permites purificarnos para llegar a tus brazos, mi Señor, por tantas bendiciones que nos das. Hoy queremos pedir tu Espíritu Santo que se derrame en todos mis hermanos que nos escuchan, ya sea en este momento, más adelante, a través de los medios de internet. Pedimos el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, llena nuestra vida, llena nuestras almas y permite permear que la palabra que hoy vamos a escuchar, que el mensaje que hoy vamos a dar, permítanos que podamos entenderlo y podamos hacerlo vida. Y a ti, mamita María, que sabemos que siempre estás pendiente de nosotros, acompañada con tu esposo San José, que en el silencio de San José, así como tú guardabas todas las cosas en tu corazón, pero al saber guardar las cosas en tu corazón, siempre estabas intercediendo y pendiente de nosotros. De nuevo te pedimos, mi Señora, que intercedas por nosotros y que nos protejas a lo largo de este día. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Bendita y venerada seas siempre, mamita María, y bendito y venerado seas, papito San José. Amén y amén. Fíjense que vamos a tratar un tema bien interesante desde el punto de vista que es bien común y es uno de los principales problemas que se tienen en los matrimonios. La vez pasada estuvimos hablando un poco de la parte económica, y dentro de la parte económica hablamos una parte que decía tenemos que sabernos comunicar, y dentro de esta comunicación viene cómo nos comunicamos nosotros, y de ahí viene el nombre de este tema. ¿Qué es lo que vamos a tratar hoy? Vamos a tratar un tema que le hemos llamado cuidado con lo que hablas. En la comunicación, que hoy en día es tan fácil a través de tantos medios digitales, pero sin embargo la comunicación de frente a frente, la comunicación entre nosotros como personas, la comunicación que estamos teniendo para con nuestras esposas, nuestro esposo, para con nuestros hijos, está siendo a veces muy dificultosa. Y entonces hay que tener cuidado y hay que aprender a cuidar y hay que aprender a hablar. Porque a veces nosotros decimos cosas que después nos arrepentimos. Yo creo que más de a todos nos ha pasado eso, que de repente en un rato de furia, en un rato de que estamos enojados, que no pensamos en lo que decimos cosas tan hirientes y después nos arrepentimos tanto. Y a veces causamos tanto daño. Y sobre todo les causamos mucho daño a nuestra pareja, a esa persona que está al lado de nosotros, le causamos tanto daño a nuestros hijos, los herimos tanto. Entonces, por eso queremos enfocar bastante en este programa esta parte. Fíjense que Santiago Apóstol, por ejemplo, nos advierte que debemos ser tardos para hablar y prontos a escuchar.
Y como les digo, muchos lamentamos haber abierto la boca cuando en realidad tendríamos que haberla mantenido cerrada. Incluso el mismo Jesucristo nos advierte que nosotros vamos a ser juzgados por cada palabra que sale de nuestra boca, dice. Y también nos dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. O sea, ¿qué es lo que tenemos en nuestro corazón? Y en base a lo que tenemos en nuestro corazón, así es como respondimos. Miren, hoy en día la situación es bien difícil. En el día a día, en la calle, se dan tantas situaciones que nos sacan de quicio a cada rato. Si vas manejando, se te atraviesa alguien y te escapa a pegar. Si vas en el bus, te pasa llevando a alguien, te pasa pateando, te pasa empujando, casi te bota. O sea, hay tantas situaciones en el día a día y es donde nosotros tenemos que aprender a esto. Nosotros leímos con Viena cuando estábamos preparando este tema y leímos algo de San Buenaventura, donde él aseguraba que nuestra boca tenemos que abrirla, decía, únicamente por 3 motivos, decía él. Y decía, para alabar a Dios, para aceptar nuestras culpas y finalmente para edificar a otros. Y precisamente el propósito principal de ese don de la palabra que Dios nos ha entregado es que nosotros como seres humanos podamos comunicar la verdad de las cosas, pero hacerla con amor, y ahí está la diferencia. Una vez estamos hablando con una persona y nos decía de que se puede decir lo mismo de diferentes formas. A veces decimos una corrección o hacemos una corrección donde humillamos, por ejemplo, a nuestros hijos. La hacemos de una forma tan directa, la hacemos de una forma tan brusca que no vamos a obtener lo que queramos. Pero la misma corrección la podemos hacer de una forma diferente, de una forma con amor, donde ellos puedan entender. Fíjense que anoche estábamos preparando unos temas y un hermano estaba reflexionando sobre eso. Y decía él de que cuando él salió de bachiller, él no tenía ganas de seguir estudiando, él quería dedicarse a trabajar. Dios los había bendecido que iban a tener la posibilidad de seguir unos estudios universitarios a través de una beca en la Universidad Nacional. Mencionaba algo de eso. Sin embargo, él no lo quería hacer porque ya no tenía ganas. Entonces, habían 2 situaciones y él comentaba de que por un lado la mamá le había regañado y le había hablado bien fuerte y él se había molestado. Y por otro lado dice que el papá le dijo, vení, quiero hablar con vos. Entonces vino el papá y comenzó a hablar con él. Y dentro de lo que le decía el papá, le dijo, mira, lo único de consejo que te voy a decir es una cosa. La única cosa a la que vos, no a nadie te va a quitar, la única cosa que vos no vas a perder son el conocimiento. Entonces, si estudias, vas a tener el conocimiento. Te puedes perder la casa, el dinero, te quedes podar en la calle, pero el conocimiento que hayas adquirido, eso nadie te lo va a quitar. Y esa frase, eso que le dijo el papá, es lo que a él lo incentivó a estudiar, a seguir estudiando, a continuar estudiando. Entonces, para que vean cómo es la comunicación de interesante y cómo es la comunicación de importante, y por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado al hablar, cuidado con lo que nosotros decimos. Entonces, si llevamos esto, como les digo, a la familia directamente, tenemos que repasar diferentes cosas y diferentes situaciones que nosotros hemos identificado que hay que tener mucho cuidado en la comunicación que nosotros vamos a tener o que nosotros estamos teniendo para con nuestra familia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo es que nosotros aprendamos a controlarnos en la comunicación. ¿Para qué? Para que es mejor prevenir que curar. Es mejor prevenir hacer daño que tratar de curar el daño que se ha hecho con unas palabras o con unas expresiones mal empleadas. Entonces, porque lo interesante, como le digo, es tratar de evitar el daño que nosotros podamos llegar a hacer con nuestra boca. Vamos a tomar una lectura que es la que nos va a servir de base para encontrar y para descubrir una serie de consejos que en la palabra del Señor encontramos de cómo debe ser nuestra comunicación para con los demás, pero hoy enfocada a nuestra comunicación para con nuestras parejas y para con nuestros hijos. Esta lectura la encontramos en Efesios, en el capítulo 4, versículos del 29 al 31. Efesios, capítulo 4, versículos del 29 al 31. Y fíjense que partiendo de esto,
Y partiendo de esta lectura es que nosotros aquí es donde vamos a empezar a descubrir cuál es lo que nos dice y cuál es la actitud que nosotros tenemos que tomar para este medio de comunicación. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra del Señor nos dice: no salga de sus bocas ni una palabra mala, sino la palabra justa y oportuna que hace bien a quien la escucha. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. Arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren qué interesante la lectura. La palabra de Dios nos da como la guía, nos da el lineamiento, nos da el rumbo que nosotros deberíamos de tener y nos dice qué es lo que tenemos que evitar. Hay varias cosas que a mí me impactan en esta lectura, pero la primera es que si nosotros ocupamos malas palabras, palabras hirientes, palabras ofensivas, el que principalmente estamos entristeciendo es al Espíritu Santo. Cuando yo leí esto, la verdad que me quedé impactado, porque uno viene con la idea de que yo no ofendo a nadie, o sea, yo soy así y yo no ofendo a nadie, o sea, yo me expreso así, pero no estamos ofendiendo únicamente a los que están alrededor de nosotros, sino que estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Y el hecho de que estamos entristeciendo al Espíritu Santo quiere decir que le estamos haciendo algo malo. Entonces, partiendo de lo que hemos descubierto aquí, hemos tratado de sintetizar lo que nos dice la palabra del Señor en 10 faltas, podemos llamarle así, 10 cosas que nosotros erróneamente hacemos al comunicarnos y que quiero que lo tomen en cuenta, pues, o sea, que quiero que ustedes como familia que me escuchan lo tomen en cuenta, y que puede ser en el núcleo familiar, pero sería bueno que lo ampliáramos. Miren cuánta falta nos hace esto realmente en nuestro país, cuánta falta nos hace que nosotros aprendamos a comunicarnos adecuadamente y no de una forma grosera. Pero partamos, veamos unos 10 consejos que podemos sacar de esta lectura de Efesios del capítulo 4, versículos del 29 al 31. Veamos qué consejos, qué es lo que nos dice y de qué podemos extraer de ahí. Lo primero que tenemos que evitar, ¿qué son? Las mentiras. O sea, las mentiras nosotros como personas de fe, como cristianos católicos, tenemos que evitarlas a cualquier costo. Y es que, ¿qué es lo que pasa con una mentira? Miren, con una mentira lo que realmente pasa es que se pervierte, se corrompe el verdadero fin de lo que es la comunicación, el verdadero fin de lo que es la palabra humana. Entonces, al falsificar la verdad, prácticamente llega un momento en que nos vemos enmarañados en tanta mentira que no sabemos realmente cuál es la verdad. Y lo que es más complicado de esto es que cuando mentimos mucho, hasta nosotros mismos terminamos creyendo nuestra propia mentira. Pero ¿qué es lo que sucede cuando a la otra persona le han mentido demasiado? Se pierde la confianza. Entonces, en la familia, ¿qué es lo que está pasando? Si tú le mientes demasiado a tu esposo, si tú mientes demasiado a tus hijos, si tú mientes demasiado a tu esposa, al final de cuentas en alguna mentira te van a agarrar. ¿Y qué es lo que pasa? Vas a perder la confianza que ellos han depositado en ti. Ahora bien, si nosotros perdemos la confianza, ¿qué es lo que sucede? Después nos va a costar volver a confiar en esa otra persona. Y esto es lo que está pasando mucho en nuestro país. En nuestro país la mentira está tan arraigada en muchas personas que nos hemos vuelto tan desconfiados, porque ya no confiamos en la palabra del otro. Una vez en una prédica hubo alguien que decía a manera de broma sobre este tema, y a mí me dio risa, pero a la vez me puso a razonar, es que decía, precisamente por eso es que están haciendo los contratos, decía. Porque anteriormente, en muchas épocas anteriores, bastaba para firmar un pacto, darse la mano, el pacto de caballeros, y confiar en la palabra uno de otro. Se recuerdan, en las películas antiguas vendían: yo doy mi palabra y mi palabra la cumplo. Hoy no.
Hoy necesitamos tener firmado algo para que el compromiso que hemos adquirido prácticamente nos obliguen a cumplirlo. Y para eso precisamente son los contratos. Entonces, se ha degenerado tanto esta la mentira que al final de cuentas nosotros como personas nos hemos vuelto tan desconfiados. Pero hubo algo más que me impactó en esta prédica que nosotros escuchamos acerca de la mentira, y es que decía que Jesús mismo dijo que el diablo era el padre de todas las mentiras. Eso está bíblicamente. Entonces, si ocupamos un poquito de lógica, decía el predicador esa vez, en el sentido real, quiere decir, decía, que los mentirosos son hijos del demonio, decía. Y entonces la verdad que todos los que estamos ahí nos quedamos impactados. Pero si lo vemos en la cruda realidad, si lo vemos en la verdad, o sea, tiene lógica lo que estaba diciendo este predicador. Entonces hay que tener mucho cuidado con la cuestión de la mentira. O sea, la mentira nos daña por completo a todos. Nos daña al que le mentimos, nos dañamos nosotros mismos, porque al final de cuentas, en un momento determinado, se va a dar cuenta la persona de ese problema de mentira que está viendo. Vamos a irnos ahorita a la primera pausa para continuar ahondando y descubriendo lo que nos dice Efesios en el capítulo 4, versículos del 29 al 31, y descubrir qué cuidados tenemos que tener al hablar. Ya regresamos. Te doy mi corazón, contigo ya mis sueños imposibles, te entrego lo que soy, contigo no hay fantasmas invencibles, te doy mi corazón, contigo ya mis sueños imposibles, te entrego todo lo que soy, contigo no hay fantasmas invencibles, no tengo miedo de una noche oscura si te quedas en mi atardecer. No tengo frío cuando el sol se nubla, si mi vida tú haces florecer. No tengo miedo de perderme en llanto, si en tus brazos puedo despertar. Te necesito tanto, tanto y tanto, como aire para respirar. Y hoy te doy gracias por cada amor, te doy gracias. Hoy te doy mi corazón, te doy mi corazón. En los tuyos puedo descansar. Y es que no intento detener mis pasos, y de amarte no puedo parar. No tengo miedo de volar sin alas, si me enseñas cómo aterrizar. Te necesito tanto, tanto y tanto, como aire para respirar. Y hoy te doy gracias por cada amor, te doy gracias. Hoy te doy mi corazón, te doy mi corazón. Contigo ya mis sueños imposibles, te entrego lo que soy. Contigo no hay fantasmas invencibles, te doy mi corazón. Contigo ya mis sueños imposibles.
Bueno, continuamos con su programa Familia Formadora de Personas. Miren, hoy estamos hablando de que hay que tener cuidado con lo que nosotros hablamos. Hemos tomado una lectura que es de Efesios en el capítulo 4, versículos del 29 al 31. Y ahí descubrimos que nosotros, si hablamos mal, si no cuidamos lo que decimos, entristecemos al Espíritu Santo. Esa es una de las principales y la mayor consecuencia que nosotros tenemos. Y luego viene y nos dice la palabra una serie de situaciones en las que nosotros caemos al no cuidar, al no prevenir con lo que nosotros hablamos. Y hemos dicho que a nosotros lo que hablamos a veces hacemos mucho daño. Y reparar ese daño es bastante difícil dentro de nuestra vida. Y hemos empezado a desarrollar 10 consejos, 10 situaciones, 10 faltas que nosotros hacemos al hablar, que muchas veces se nos ha hecho costumbre. Y la primera de ellas decimos las mentiras que nosotros decimos. Pero puede venir alguien y me dice, pero yo digo mentiras piadosas. Y así les hemos llamado las mentiras piadosas. Miren, esto de las mentiras piadosas hay que tener mucho cuidado, porque al final, mentira grande, mentira pequeña, simple y sencillamente es mentira. Como me decía también un hermano, las personas que beben, por ejemplo, hay unos que dicen yo soy alcohólico y hay otros que dicen yo soy bebedor social. Al final de cuentas, me decía el hermano, cualquiera de las dos situaciones, el asunto es que tiene problemas con el alcohol, y el que tiene problemas con el alcohol se le llama alcohólico. Así decía, así lo decía de esa forma cruda, como podemos decir, pero en realidad es la verdad. Entonces, miren, muchos a veces nos justificamos que decimos mentiras, pero que esas mentiras son piadosas, mentiras inofensivas. Una mentira blanca decimos que no le va a hacer daño a nadie, o incluso una mentira puede ser tan pequeña que puede pasar hasta desapercibida. Pero ¿qué es lo que sucede? Dice que básicamente tenemos que comunicar nosotros siempre la verdad en cosas importantes y en cosas que podemos considerar que son menos importantes. Pero recuerden lo que el mismo Señor nos decía en su prédica. Nos decía que aquellos que son fieles en lo poco lo serán también en lo mucho. Aquellos que son fieles en lo poquito van a ser fieles también en lo bastante. Entonces hay que tener cuidado con no catalogar las mentiras. La mentira siempre está grande, pequeña, mediana. No nos excusemos. Si nosotros andamos nuestra vida normalmente, no tenemos por qué excusarnos en mentiras, mucho menos vamos a mentirle a nuestra pareja, mucho menos vamos a mentirle a nuestros hijos. Así que hay que ser bien consistente todo esto. Pero también nos dice la palabra del Señor que hay que tener cuidado en la forma que nos expresamos. Okay, está la mentira, está lo que decimos, las mentiras piadosas, que hay que tener cuidado, pero también hay que tener cuidado en el gritar, cuando nosotros gritamos. Y fíjense que esto es cuando a veces se nos salen del guacal las cosas. A veces estamos tan fúricos, tan enfurecidos, que terminamos gritando para decir algo. Y fíjense que analizando un montón de psicólogos por qué gritan las personas, que se meten a hacer estudios, y por qué gritan las personas. Y entonces ellos concluyeron que las personas frustradas, dicen, que tienen poco autocontrol, muchas veces recurren a gritar. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen con la esperanza de hacer que quienes los escuchan les hagan caso. Y este puede ser el caso, por ejemplo, de algunos padres con sus hijos, que nos sacan de quicio, nos sentimos frustrados y queremos obligarlos a hacer lo que nosotros queremos. Pero la forma en que lo que estamos haciendo al final de cuentas es haciendo hijos más rebeldes. Entonces hay que tener cuidado en el gritar. Fíjense que, como decía este mismo estudio, al final decía, el objetivo de los que gritan es al final someter a los otros a que hagan lo que uno quiere y que lo obedezcan de una forma sumisa. Pero lo interesante del estudio es que rara vez ocurre o rara vez se logra esto que se quiere hacer. Y dice que al contrario, dice que la gente pone más atención cuando
alguien le habla de una forma calmada y le habla de una forma amorosa. Imagínense que decía este predicador en esta misma, lo traigo mucho a cuenta porque a mí me llamó mucho la atención y decía, imagínense que Jesús a nosotros no nos hubiera regañado o no nos hubiera hablado de una forma tan amorosa, sino que lo hubiera hecho a gritos, probablemente hubiera tenido razón por todo lo que nosotros hacemos, por todos los pecados que cometemos. Pero al final de cuentas lo que buscamos nosotros es que nos abra el corazón, o sea, nosotros que nos abra, que tenga las manos abiertas a nosotros y que nos perdone. Y Él nos habló con tanto amor que quiere decir que la clave de la comunicación es hacerlo con mucho amor. Entonces, ¿a qué les invitamos en esto? Les invitamos a que no pierdan el control, a que controlemos nuestras emociones. Entonces es mucho mejor hablar o corregir de una forma amorosa, fraterna, con calma, hacerlo con paz, hacerlo de una forma que nosotros le demostremos, por ejemplo, a nuestros hijos nuestro amor y que le hagamos una corrección adecuadamente, que nosotros perdamos el control de nuestra lengua, porque al final lo vamos a terminar hiriendo y ni siquiera pensamos en lo que decimos. Entonces hay que tener mucho cuidado, controlémonos, hay que tener mucho cuidado en el gritar. Miren, Lucky de Paz, por ejemplo, hablaba una vez y decía que para tener una adecuada comunicación en la pareja, ella recomendaba las dos velitas, decía, una vela de un color y otra vela de otro color, y decía que cuando se quería hablar cosas fuertes, que pusiéramos una velita roja, hiciéramos una oración y comenzáramos a hablar con nuestra pareja, con nuestros hijos sobre esta situación. ¿Por qué? Porque necesitamos calmarnos. Hay situaciones que son bien delicadas y a veces estamos enojados en ese momento, entonces es mejor tranquilizarnos, tomar un poco de aire, poner las cosas en manos del Señor, hacer una oración y sentarnos a hablar en paz. Y claramente es la mejor forma de hacerlo, es la mejor forma en que nosotros nos podemos comunicar. Entonces miren, tres aspectos bien interesantes: cuidado con las mentiras, ya sean mentiras o las que llamemos mentiras piadosas, y hay que tener cuidado con gritar. Y esto nos va a llevar a un cuarto consejo con el cual nosotros tenemos que tener cuidado al hablar. ¿Y cuál es? La calumnia. La calumnia. O sea, a cualquier costo nosotros debemos de procurar mantener y defender nuestra buena reputación, sino también nosotros, además de defender nuestra buena reputación, es deber de nosotros como cristianos católicos defender la reputación de los otros. Ahí vienen cuestiones que si el otro está cometiendo alguna cosa, si está cometiendo otra, nos corresponde a nosotros hacer unas correcciones fraternas. Pero a veces nosotros, los seres humanos, le levantamos chambre a la demás gente. La calumnia es un chambre. La calumnia es algo que nosotros hablamos de la que otra persona que ni siquiera sabemos si es verdad, que ni siquiera sabemos si lo que estamos diciendo es lo correcto, pero sin embargo nos ensañamos porque nos cae mal, porque le vimos hacer algo, por lo que sea. Hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, todos tenemos derecho a defender nuestro nombre, pero es tan fácil deshacer a alguien con nuestra lengua, es tan fácil levantar un chambre a otra persona. Y se han fijado que los chambres son los que más rápido se difunden. Los chambres son los más rápidos que se mueven. Entonces hay que tener cuidado con eso. O sea, la calumnia puede ser definida básicamente como lo definen los psicólogos, como el asesinato del carácter de una persona. O sea que básicamente cuando nosotros calumniamos, cuando nosotros hacemos algún chambre de algo, es como el que lo estuviéramos matando, solo que le estamos matando su carácter. Hay que tener mucho cuidado con eso. Miren, esto está muy de moda con esta de los bullying, por ejemplo, con esto de los acosos. A veces en el colegio levantamos unas bolas a otros cheros, le levantamos tantas cosas y al final empieza a hacer una bola que ya ni se sabe cuál es. Hoy con los medios de internet es tan fácil levantar una mentira, es tan fácil levantar una calumnia, y se han visto tantos casos de personas que a raíz de tantas calumnias a las que se han sometido que terminan quitándose la vida. Imaginen qué grave es todo esto. Entonces, recuerden también que esto de la mentira tiene mucho que ver básicamente con el octavo mandamiento, donde dice: no dirás falso testimonio, no mentirás. Pero también puede verse como una violación, por ejemplo, al quinto mandamiento de la ley de Dios, dice: no matarás, porque es lo que estamos haciendo con una mentira. Ahora, en el libro de los Proverbios
La palabra de Dios nos habla sobre la calumnia, y fíjense que dice en el capítulo 25, versículo 18, fíjense lo que dice la palabra del Señor acerca de esto. Dice, una maza, una espada, una flecha puntiaguda, tal es el hombre que habla falsedades de su prójimo. Miren qué grave es una calumnia, qué tan grave es que nosotros levantemos un falso testimonio de alguien. Entonces, cuidado con nuestra lengua, cuidado con las mentiras que nosotros hacemos, porque ahí estamos. Entonces, como les digo, la calumnia se deforma tanto, digamos que una calumnia es algo muy elaborado, y entonces la calumnia se transforma tanto en lo que nosotros llamamos un chisme. Un chisme, digamos que es algo que se maneja así de boca en boca en nuestra sociedad. Y a veces nosotros como personas, como católicos, a veces cometemos tantos errores, y a veces vamos saliendo de misa, y al salir de misa pues empezamos a deshacer al hermano que llegó a la misa por alguna situación que no nos gustó, y vemos las cosas negativas de él, vemos las cosas tan negativas de esa forma. Fíjense que una vez nos contaron a nosotros un caso de un padre que estaba en misa, y el padre estaba en la misa y estaba en la reflexión de la palabra, y en medio de la reflexión de la palabra le sonó el teléfono al padre, el teléfono de él. Entonces les dijo a la comunidad que estaba ahí, permítanme. Salió el padre, se fue a un lado, contestó el teléfono, y nos dice en el que nos contaba esta anécdota que había pasado, dice que toda la comunidad empezó, ¿y cómo puede ser posible que el padre esté en misa, que tenga el teléfono encendido, que qué falta de respeto, etcétera, 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 etcétera? Tal vez fueron unos 30 segundos y todo eso, pero bastantes de la comunidad, lo primero que se le vino a la mente fue eso. De hecho, el que me lo estaba comentando me decía, yo pensé eso, mire, ¿cómo puede ser que el padre esté haciendo eso? Cuando el padre regresó al atril, les dijo a la comunidad, mire, discúlpenme, le dijo, pero tenía el teléfono encendido porque antes de empezar la misa me comunicó mi hermana que mi mamá estaba a punto de morir. Y ahorita me acaba de avisar que acaba de morir mi mamá. Así que les quiero pedir una oración por ella. Hizo una oración, me imagino que decían que en ese momento toda la comunidad quedó sorprendida. El padre hizo una oración, se quedó en silencio un rato y luego continuó la misa. Terminó la misa y se retiró. Pero para que veamos que hay que tener cuidado con lo que nosotros pensamos, porque a veces lo que vemos no es lo que realmente pasa. Entonces hay que tener cuidado. Miren, los chismosos hacen mucho daño. Fíjense, lastiman a Dios porque Él es la fuente de la verdad que todo lo escucha. Se lastiman a sí mismos porque pecan con sus palabras, y lastiman a las personas que escuchan sus chambres porque los involucran en algo que no deberían de estarlos involucrando. Quiere decir que la forma más fácil de lastimar a una persona es cuando chambreamos, cuando la engatusamos, cuando la engañamos. Entonces hay que tener cuidado con eso. 5 aspectos que hemos visto. Imaginen qué interesante, y les resumo porque esto es bien importante que lo entendamos. Las mentiras y las mentiras piadosas hay que tener cuidado. En la parte de la comunicación hemos dicho que hay que tener cuidado con el gritar, con la calumnia y con el chismear. Pero también hay que tener cuidado, y otro aspecto, con el sarcasmo. Hoy en día el sarcasmo se está ocupando mucho, y lo están ocupando mucho para hablar. Miren, y aquí sí les quiero hacer una énfasis en la gente joven, en cómo están tratando a las personas mayores. La gente joven hoy en día, lastimosamente, está tratando mal a los ancianos. Está tratando mal a las personas adultas. Están tratando y les están hablando de mucho sarcasmo. A mí me toca estar en muchas reuniones donde hay muchas personas jóvenes y muchas personas, digamos, no adulta mayor, pero sí ya de una edad bastante madura, y se mira el sarcasmo porque
esta persona mayor tal vez no puede manejar las redes sociales, tal vez no puede manejar la computadora con la facilidad que los jóvenes traen hoy en día, y entonces a veces se burlan así, debajo de agua dicen, pero ocupa mucho el sarcasmo. Entonces, ¿qué es lo que es el sarcasmo en realidad? El sarcasmo es utilizar la ironía para burlarse y mostrar desprecio a los demás, a la otra persona. O sea, utilizar el sarcasmo va en contra de lo que es la caridad misma. Es como poner sal en una herida. O sea, duele, quema, daña. La persona que sarcasmo ridiculiza, ve de menos y se burla de los demás. Hace que los que le escuchan, por ejemplo, se rían y degraden la dignidad de otra. Miren, esto en las parejas es bien grave. Es bien grave cuando se reúnen parejas, por ejemplo, en grupos de crecimiento o van a alguna comida, y a veces el esposo o la esposa se burla de su esposa o de su esposo por algo que hizo mal, por algo que no le cayó bien, y se burla. Ese trato que se dan entre esposos de que la gorda o el gordo, y a veces la otra persona sí está gordita, pero se está burlando. Y no crean, el sarcasmo al hablar hoy en día está haciendo demasiado daño en las parejas. Entonces, la regla de oro para evitar el sarcasmo, ¿cuál es? Pregúntate tú mismo si lo que estás haciendo, si lo que le estás haciendo a tu esposa, a tus hijos, ¿cómo te sentirías tú si te lo están haciendo a ti? Si ese chiste que le hiciste a tu esposa, ¿te gustaría que te lo hiciera a ti? Entonces, esa tiene que ser la medida que nosotros vamos a tener dentro del sarcasmo. Nos vamos a ir ahorita a una segunda pausa y ya regresamos para concluir este tema. Es en mi corazón el número uno, Señor. Eres toda mi razón, como tú no hay ninguno. No, 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 no. Es la fuerza de mi alma, la luz que me calma. Paz, libertad.
Bueno, seguimos con su programa Familia Formadora de Personas. ¿Y de qué estamos hablando hoy? De que hay que tener cuidado con lo que decimos, hay que tener cuidado con el hablar. Desarrollemos 4 últimos consejos que tenemos que tener. Hay que tener cuidado, miren, otro consejo es que hay que tener cuidado con romper la confianza. En los grupos de crecimiento, en la iglesia, esto es bien delicado. En la familia, esto es sumamente delicado. Hay parejas que una confía en la otra por un detalle de su vida y a veces lo vamos a sacar en las reuniones de los amigos. Eso es perder la confianza y lo peor que lo sacamos con sarcasmo. Entonces, lo que tú escuchaste, si lo que escuchaste tiene que ser mantenido en confianza, no debe ser revelado, tiene que mantener solo para nosotros como pareja, solo para nosotros como familia, entonces ten y aprende a mantener tus labios cerrados. Miren, esto sucede mucho hoy en día, con eso de las redes sociales a veces se cuenta algo en confianza o hay alguna foto, por ejemplo, en confianza que sí, eso se va para todo el mundo y se pierde la intimidad. Hay que tener cuidado con romper la confianza que nos tenemos como pareja, que nos tenemos como nuestros hijos. A veces rompemos la confianza en nuestro hijo. Tal vez nuestro hijo de 10 años nos dijo en confianza que a él le da miedo las avispas, por ejemplo. O sea, es un temor que él tiene. Y nosotros, que a veces, ¿qué es lo que hacemos? Que cuando estamos en toda la familia, que vamos a visitar a los abuelitos y que están todos los primos y todo, y decimos, miren, ya saben que a mi hijo le da miedo las avispas, y todos empiezan a reír de él. Lo hacemos burlándolo de él, pero le hemos perdido la confianza que él nos tuvo al decirnos lo que le pasa. Créanme, lo que ese niño no va a ser difícil que le vuelva a contar otra cosa hacia sus papás. Entonces hay que aprender a nosotros a guardar esa confianza que nos tienen. Y una cosa que hoy está en día, miren, que en la comunicación está tan de moda hoy en día es la blasfemia. Suena duro, pero la blasfemia es una de las mayores faltas que nosotros podemos hacer. Fíjense que blasfemia no es nada más que hablar en contra de Dios de forma así irrespetuosa, de forma abusiva, es hablar en contra de Dios. Y miren, hoy en día, lastimosamente, se está dando mucho la blasfemia, incluso dentro de las mismas familias. Dentro de la misma familia se está dando mucho este aspecto. Y usted me va a decir, no, pero yo no lo hago. Ajá, y cuando le cuentan un chiste de su sacerdote, y cuando le cuentan un chiste de su monjita, y cuando le cuentan un chiste acerca de San Pedro, de San Pablo, o nunca usted se ha habido de la necesidad de que le mandan un chiste por WhatsApp y de repente lo reenvía a todos porque le dio risa. ¿Y cómo se llama eso? Hablar de forma irrespetuosa o abusiva en contra de Dios. Se dan cuenta que a veces ha caído en blasfemia y ni siquiera se ha dado cuenta, porque lo hace de una forma tan natural, porque lo hacemos de una forma tan así. Y también nosotros tenemos que tener cuidado al hablar cuando tenemos o caemos en lenguajes vulgares, en lenguajes abusivos. Fíjense que últimamente también esto se ha hecho muy de boga hoy en día. Nos hemos hecho tan natural de hablar con malas palabras, nos hemos hecho tan natural de expresarnos de forma tan vulgar, de expresarnos tan de doble sentido las cosas, que todo lo estamos asociando con el aspecto sexual. Y esto es un día a día. Móntese a un bus y ponga a escuchar las conversaciones que están teniendo a su alrededor. Yo le apuesto que el 80-90% de las personas que están a su alrededor lo están haciendo en doble sentido. Entonces hay que tener cuidado. Mire, mi esposa me comentaba esto. Ella fue administradora académica de una universidad, y dice de que los alumnos y las alumnas, el cubículo de ella daba hacia un pasillo, y en ese pasillo a veces se ponían a hablar a través de una ventanita. Ella quedaba de ventilación, a veces se ponían a hablar ahí cerca, y dice que oía unas cosas tan duras que entre los alumnos y alumnas hablaban de sexo, que a la salida, que vamos a hacer esto, que ponete, que quítate. Entonces hay que tener mucho cuidado.
Hay que tener mucho cuidado porque esto es parte de lo que nosotros como personas católicas tenemos que hacer. Y finalmente, ¿qué es lo que tenemos que tener cuidado por nuestra boca? A veces nosotros mismos nos echamos flores, nos jactamos, somos bien chivos nosotros, como decimos los salvadoreños. ¿Y cómo es esta forma de hablar? Es cuando nosotros nos autoensalzamos, nos colocamos por encima de los demás, nos alabamos, nos reconocemos que somos los mejores. Esto que nos queremos que nosotros nos reconozcan nuestros éxitos, nuestros méritos, nos recompensen. Pero esto realmente no agrada a Dios. ¿No me creen? Bueno, vámonos a la palabra de Dios en el Salmo 115, en el versículo 1, que dice la palabra de Dios. Dice, no a nosotros, Señor, nos des la gloria, no a nosotros, sino a tu nombre, llevado por tu amor y tu lealtad. Esta es palabra de Dios. Cuando unos hermanos estaban dando un retiro, al final de ese retiro a mí me quedó impactado. Y estaba viendo ese retiro con mi esposa y nos impactó que estos hermanos al final del retiro, que había sido muy bonito, nos dijo, muy impactante el retiro, nos dijeron, no nos den las gracias a nosotros, por favor, no nos feliciten, no nos agradezcan, mejor oren por nosotros y den las gracias a Dios, que es el que los trajo aquí, porque Él es el que ha hecho la obra. Miren qué interesante, miren qué interesante es que nosotros podamos descubrir que las cosas que hacemos tienen que ser hechas por amor a Dios y no para que seamos reconocidos. Así que, miren hermanos, esta parte de la comunicación, esta parte del hablar dentro de todos nosotros, tenemos que saberla manejar adecuadamente. En el hecho de la familia, y si nosotros ponemos en práctica estos consejos que hemos hablado, créanme que la comunicación entre su familia va a mejorar. Haciendo un resumen de qué hemos hablado hoy, bueno, hemos hablado y hemos descubierto que una mala forma inadecuada de hablar entristece al Espíritu Santo, lección número 1. Y hemos descubierto en la lectura de Efesios, en el capítulo 4, versículos del 29 al 31, diferentes características con las cuales nosotros tenemos que tener cuidado en nuestra comunicación. ¿Cuáles eran esas? Tenemos que tener cuidado con las mentiras, incluso tenemos que tener cuidado con las mentiras piadosas, que nosotros le llamamos. Tenemos que tener cuidado en no gritar, tenemos que tener cuidado con la calumnia, tenemos que tener cuidado con el chismear, tenemos que cuidarnos del sarcasmo, tenemos que cuidarnos de romper la confianza, de la blasfemia, y finalmente tenemos que tener cuidado de echarnos flores nosotros mismos, de alardearnos nosotros mismos. Así que miren qué interesante y qué bonito lo que nos enseña la palabra del Señor en esta lectura. Y hemos tratado de descubrir una serie de formas. ¿A qué les invitamos nosotros con esto? Simplemente los invitamos a que retomen, lean la palabra, medítenla en familia y van a descubrir la grandeza de la comunicación como Dios nos la ha dado. Entonces, hay que tener cuidado con lo que hablamos para que mejoremos esa comunicación y para que así mejoremos esa relación que tenemos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestro entorno, y ojalá poco a poco, con granito de arena, podamos llegar a ser de este país, de este nuestro gran país, El Salvador, de este nuestro gran país que es el mundo, que ahí deberíamos tomarlo, para que mejoremos la comunicación en todo. ¿Y por qué lo hago extensivo? Porque sabemos que en cualquier parte del mundo, a través de las redes sociales, nos están escuchando. Así que agradecemos su sintonía. Los esperamos el próximo jueves a otro programa más de su serie Familia Formadora de Personas. Y como siempre, pues nos despedimos con esta linda ejaculatoria. Que viva Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones.